Estás escuchando Growth Tactics con Gabriel Neumann. ¿Estás listo para este episodio donde un emprendedor como tú nos comparte su estrategia, táctica o herramienta para hacer crecer su negocio? Es momento de sumarse a la comunidad en gnb.mx/growth. Ya estás listo para escuchar otro Growth Tactics con nuestro host Gabriel Neumann. 3. Bienvenidos a su podcast Growth Tactics, episodio número 100. Soy José Sevilla y estamos acá con su anfitrión Gabriel Neumann, que está celebrando este logro impresionante de 100 capítulos. Gabriel, cuando empezaste, ¿alguna vez pensaste que llegarías a hoy? Mira, la verdad es que sí pensé que iba a llegar a los 100. En realidad es un tema se me fue el nombre, Noah Kagan, que dice que cuando haces 100 veces la cosa ya eres un maestro en hacer algo. Y dije, yo tengo que dominar una cosa y decidí hacer 100 capítulos mínimo para empezar antes de tirar la toalla. Ok. Y no la voy a tirar. Voy a empezar otro capítulo, yo creo que estoy por empezar otro podcast de una forma distinta, pero sí pensé y tenía mi objetivo de llegar a los 100 episodios. ¿Cuál dirías que fueron tus mayores aprendizajes en este viaje? Mira, el principal fue automatizar, encontrar cómo automatizar casi toda la parte del proceso del podcast, desde la generación de la cita y también cuáles eran los errores que yo iba teniendo en el camino, ¿no? Al principio me di cuenta que mucha gente me dejaba de atender a las llamadas y entonces tuve que meter ciertos procesos distintos para poder que toda la gente llegara y entonces tener menos robot rate. Eso mismo me va a ayudar para otros temas de negocio, de cómo utilizar esto para hacer algo por ahí. O sea que el enfocarte en este proyecto te hizo mejorar otros proyectos. Al final de cuentas, este es un proyecto que yo lo tomé como aprendizaje, al 100% un aprendizaje. Yo, la verdad es que le tenía miedo al micrófono, le sigo teniendo miedo a la cámara, pero ya se me está yendo un poquito. Y entonces, el proyecto me dijo para aprender. Al final de cuentas, era un proyecto que yo tenía que hacer para aprender un poquito de audio, un poquito de distribución de contenido, de cómo trabajar el tema de reutilizar mi contenido de una buena forma, y eso ha sido y me ha ayudado a mí para generar proyectos, generar audiencia, generar networking y entonces poder crecer. Y eso es lo que tú has aprendido por ti. ¿Y cuáles son algunas experiencias que has aprendido de estas 100 entrevistas? Mira, hay varias cosas que he aprendido de estas 100 personas que he entrevistado. Varias cosas se llevan en una sola misma palabra, que es la constancia. La constancia es algo que hace que los proyectos funcionen, ¿no? Por ahí decían, si tú quieres escribir un libro, la única forma de poder empezar a escribir un libro es empezar escribiendo. Si quieres hacer un podcast, la única forma que tienes que hacer para empezar es un podcast. Y ahora, gracias a esto, la única forma que yo quiero ser un youtuber, aquí con este youtuber mínimo, pues va a tener que ser publicar videos en YouTube, porque si no, nunca vamos a poder hacer nada y nunca lo vamos a poder tener. Entonces, la constancia es clave. La otra cosa es no tenerle miedo al fracaso, que también mucha de la gente que ha estado aquí, pues ha tenido ciertos miedos y ciertas cosas y ha dicho, lo voy a hacer, y entonces lo ha hecho. Y otra cosa bien importante de lo que he aprendido de la gente es ciertas tácticas o estrategias que realmente la parte de hacer, la parte de planeación es importante, pero el hacer es lo más primordial. Buenísimo. ¿Qué más le quisieras agregar a estas preguntas? Mira, pues otra de las preguntas son las básicas, ¿no? De qué he hecho para que este podcast llegue a los 100, ¿no? Porque al final de cuentas, uno de los primeros problemas que tenemos cuando tenemos que llegar a los 100 episodios es conseguir a 100 personas que te digan que sí, ¿no? Al final de cuentas, si lo vemos por allá, yo le tuve que pinchar este evento a más de 100 personas, porque no todas me dijeron que sí la primera vez. Y no todas podían, y no todas conectaban. Y como te dije, tuve un radio muy alto al principio de personas que no me dejaban plantado, ¿no? Entonces ya sabía que de cierta hora, ciertos lugares, lo hacía. También aprendí que no podía mandar invitaciones tan rápido, porque en un momento tuve más de 3 meses de overlap
de gente que yo había publicado, que había grabado, pero no lo había publicado en el podcast. ¿Por qué? Porque no iba a publicar 30 días así directo y hacerlo. Entonces, también tenía ese problema. Tuve el problema de que tenía entrevistas 2 meses adelantados, entonces había un 2 meses para adelante que tenía para hacer la entrevista. Entonces, la gente también se le O olvida. sea, agendas 2 meses por adelantado, es lo que Por quiero decir. adelantado, tenía agendas 2 meses, ¿no? Uno de los factores principales fue utilizar LinkedIn. Para mí, LinkedIn fue la única forma de que después de los primeros 20 personas o 10 personas, no, eran 20 personas que ya eran amigos, familiares que querían estar. Después de esos 20, todos han sido gracias a LinkedIn, lo cual me ha hecho crecer mi red de contactos, lo que me ha hecho hacer más networking a través de eso y crecer por ahí también, ¿no? Otra cosa que aprendí de esto es cómo hacer procesos, ¿no? Al final de cuentas, todo esto es un proceso que yo voy trabajándolo desde la invitación, cómo automatizar, cómo llevarlo desde el punto A hasta el punto B, cómo quitarte el miedo al cold emailing, cómo vender mejor, cómo aprovechar este podcast para vender. Porque al final de cuentas, yo he vendido a través, mi podcast no me importa hoy en día cuánta gente lo escuche, no me importa, esas para mí no son los indicadores más importantes. No me importa si 5 o 6 personas lo escuchan, o 10 o 20 o 300, que no es una métrica que yo sigo. Me importa después cuántos negocios hemos hecho después de esto y cuántos contactos hemos hecho después de estar en la entrevista. O sea, el verdadero valor no está en los vanity metrics, sino en el networking, en las conexiones y en todo lo que deriva después de cada capítulo. Sí, al final de cuentas el vanity, o sea, sí te va a ayudar para ciertas cosas. Por ejemplo, si a alguien le dices, tengo 5,000 personas que te escuchan, que no es mi número, la verdad es que no sé cuánta gente me escucha, no lo mido, pero sí puede ser que ese número me va a funcionar. Por favor. Gracias. Y una pregunta obligadísima, porque esto es estratégico. ¿El podcast es un medio de difusión, de conexión, o lo quieres monetizar? Mira, el podcast como tal es la primera forma de conectar con las personas. Por aquí estamos en redes sociales y se hablan de conectar y hacer engagement y todo ese tipo de cosas, pero realmente cuando tú estás 20 minutos con alguien hablando uno a uno, salen más oportunidades de negocio que estar 5 minutos en un tweet o en un chat con alguien. Si tu negocio es B2B, ¿no? Esa es una de las funciones del podcast. Otra de las funciones del podcast es para estar presente. Yo ya tengo contenido ahorita para aventar para arriba. Tengo más de 100, bueno, tenemos 100 episodios ya de 15 minutos en video, lo cual me puede dar para 3 meses de publicaciones y no tengo que estar yo creando todo el tiempo las publicaciones que he hecho. Entonces, tengo ya una base de contenido y de ahí se distribuye para todos lados, además del networking, además de cómo hacerlo. Y al final de cuentas, esto es se podría decir que es un infomercial, ¿no? Al final de cuentas es un infomercial de la persona que está del otro lado. Tú le aprovechas y también hay forma de sacar marketing y sacarle ideas a las personas para poder llegar, ¿no? Porque al final de cuentas la gente te está escuchando. Ok, y una pregunta importante, ¿por qué este tema en el podcast? ¿Por qué Growth Tactics? ¿Qué querías que la gente descubriera con estos contenidos? Mira, la idea principal era entender cuál era la táctica o estrategias y entender y aprender de las demás personas, ¿no? Mi idea al principio era aprender qué estrategias les estaban funcionando para que ellos hicieran crecer su negocio. Por el otro lado, cuando yo doy una consultoría de crecimiento, puedo agarrar tácticas de que ya funcionaron de las personas. No son mías, porque yo no puedo tener todas las ideas. Entonces, para mí es la mejor forma de generar lluvia de ideas, de cómo hacen las demás personas para crecer, para que yo pueda usar esos en las consultorías. Y si necesito que alguien vaya y pueda aprender más, lo puedo compartir con alguien, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, he pasado varias gente que quiere hacer masterclass o tenían la idea de hacer masterclass. Y como ya sé quién es el experto en masterclass, se lo mandaba con la persona. Si yo que necesitaba a alguien que hiciera algo, que por ejemplo otro tema de logística, pues yo sabía con quién iba a ir con el tema de logística. Y entonces hacía un networking que para mí era muy fácil contactar a esas personas, a entender lo que hacía la otra persona y distribuirlo de una forma
más eficiente. Y entonces yo ya no veía como yo me quedaba como el centro, sino era como un quarterback. Ok, ok, buenísimo. Esa Entonces, es la estrategia como tal. ¿y qué diferencia encuentras entre el capítulo 1, el 50 y el 100? Mira, el capítulo 1, pues al final yo no me sentía tan abierto por estar hablando y al final de cuentas era un tema de nervio, era un tema de proceso, ¿no? El primer capítulo no grabé video, era puro audio. Las transcripciones, no hacía una transcripción como tal, no tenía un proceso ya definido. Y entonces todo lo que pasaba después del episodio 1 era manual. Hoy en día todo es automatizado. Si yo ya voy a sacar este video se va a, después de que nosotros acabemos de hablar, se va a grabar en Zoom, va a bajarse a mi Dropbox. En mi Dropbox se va a autoponer la entrada y la salida del episodio y se va a mandar a editar con la inteligencia artificial. Se va a subir al podcast y el día miércoles se va a publicar. Entonces, ese proceso O a mí sea, ya me hizo. todo eso pasa solito, todo eso ya lo lograste automatizar. Todo eso pasa solito. Hay 4 o 5 herramientas que yo tengo que tocar, pero hoy en día ya no tengo. Hay que pagarles esa herramienta, pero es mucho más barato pagarle una herramienta que pagarle un editor, o pagarle a alguien que limpie el audio. ¿Y cuánto tiempo crees que te ahorras tú a la semana o al mes haciendo esta Mira, automatización? por cálculo yo hice que por episodio me ahorro a lo mejor 1 hora, hora y media y 2 personas. Porque ya O sea, también en tiempo entre 4 y 6 horas al mes y el sueldo de 2 personas. el sueldo de 2 personas, porque yo ya no tengo que pagarle a alguien para que haga la portada se hace automática. Yo ya no tengo que hacer todos los dibujos de redes sociales porque las redes sociales se hacen solita. Hoy en día lo único que no he podido automatizar es el tema de la transcripción al español y el tema de poner el resumen de lo que pasa. Todo eso, todo lo demás está automatizado. Wow. ¿No? Y es un proceso que se puede aplicar y se puede replicar de una forma muy sencilla. Este proceso, ¿se lo podrías aplicar a otros podcasts? Sí, 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 sí. El proceso, te digo, va a depender de uno, quién es el hosting de audio, que el hosting de audio lo pueda yo subir y pueda automatizar, y que tengan bien estructurado su proceso de creación del podcast, ¿no? Lo más importante es tener su episodio, y una vez que tienes el episodio definido y qué es lo que quieres hacer, todo lo demás es automatizable. O sea, digamos que al resolver un problema para ti, lograste crear un producto o servicio para alguien más. Sí, no lo he monetizado como tal, pero sí, podría ser muy fácil para cualquier persona lanzar un podcast en menos de 2 horas y lo único que tiene que hacer es ponerse, agarrar un Zoom y ponerse a hablar o agarrar un Riverside o llamarse lo que tú quieras para poderse grabar el mismo audio y empezar a publicar episodios en todos lugares, hacer micros y macros micros contenidos de toda la información. Papi, ¿Qué pasó? Impresionante. ¿Qué me quieres preguntar? Pregunta. una pregunta del canal. Ahorita me preguntas del canal, ahorita estamos acabando este podcast. Que esto, por ejemplo, no lo puedes hacer con una automatizada. No voy a poder borrar este comentario y no lo voy a borrar porque es parte de mi proceso. Pero cuando tienes un tema que sí necesitas editar o sí le quieres meter más intro o outro, sí necesitas una persona todavía que lo puedes delegar, ¿no? Hay ciertos procesos que tú puedes o automatizar o delegar. Ok. ¿No? ¿Para qué? Para que lo puedas hacer. Y eso va a depender de qué recursos tienes y qué es lo que quieres hacer con tu episodio. Genial. Y eso es gracias por este momento. ¿Qué más preguntas tuvieras tú, Pepe? Yo tengo varias. Por ejemplo, si ya lograste 100 capítulos, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Mira, sigue otros podcasts, sigue seguir en este podcast tratando de mejorarlo, tratando de generarle un poquito mayor alcance y mejor el que hacer. Sigue también crear un podcast diario en el cual yo pueda simplemente, como te digo, meterme 10 minutos a un Zoom o a un lugar, grabar y que automáticamente se genere contenido escrito y para video.
y sigue ayudar a más personas que quieran crear un podcast, ¿no? Al final de cuentas, si quieren crear un podcast, que puedan crearlo y puedan utilizarlo para estrategia de negocio, no tanto como un vanity, sino como una estrategia de negocio. ¿Tú recomiendas a las personas hacer un podcast? Si tú tienes un negocio B2B, creo que es la mejor forma de poder tener a tu cliente ideal contigo, venderle algo sin que sepa que le estás vendiendo. Porque al final O de sea, ¿lo cuentas, usas? lo puedes utilizar para discovery calls, ¿no? Si yo voy a hacerte un discovery call y saber tú qué es lo que necesitas, yo te puedo entrevistar con ciertas preguntas claves que igual se las haces, porque se las hacen normalmente en un Zoom o le haces para entenderlo, cuál es el problema, si es como tal, cuáles son. Y de esa forma tú puedes sacar soluciones de lo que tú estás haciendo, ¿no? Un vendedor para mí es parte primordial. Alguien que tiene una marca personal también es un must que debe tener un podcast. Y es algo que lo puede hacer con muy barato, ¿no? No necesita grandes inversiones para empezar un podcast, no necesita grandes infraestructura para poder distribuir su contenido. ¿Y qué opinas de hacer esto 2 en 1, 3 en 1? O sea, que el podcast sea video, sea audio y se haga texto. Mira, uno de los problemas principales del podcast es la parte de descubrimiento, ¿no? Hoy en día muy pocos navegadores tienen ese tema de poder encontrar el audio de las personas. Entonces, los escuchan por... ¿Qué pasó? Ahorita me vuelves a preguntar, Ari. Que ya se me olvidó. Okay. No sé. Entonces, la parte de video es bien importante porque YouTube es el segundo buscador más importante del mundo, ¿no? Y las redes sociales también te ayudan a tener un tema de dónde estar y dónde publicar tu información y dónde tenerlo. Pero la parte escrita y tu hub principal, tu página principal es lo más importante que uno puede tener. Además de tener las redes sociales, si tú no tienes tu hub o dónde los estás concentrando, es muy difícil que toda una estrategia conlleve como tal. Ok, me gusta. Quisiera agregarte un reto para el año que viene, para el Dime. siguiente 50 capítulos. Y es algo que a mí, esto ha sido mi estrategia para crecer mi podcast durante el último año. Mi podcast ha crecido gracias a TikTok. Ok. Y lo que hacemos es, como tú y yo le decimos, filetear el capítulo, sacar los clips más relevantes así como vienen y subirlos a TikTok. Sin hacer ninguna cosa súper relevante, sin estudiar hashtags, sin jugar per se con el algoritmo. Hemos crecido constantemente más de 10,000 followers a la semana, al punto en que ahorita en un año, hoy cumplimos un año, y llegamos a 77,000 followers más o menos. Y todo eso es gracias a estrictamente 10 videos de todos los que hemos subido de un año, te puedes imaginar cuántos. 10 videos se volvieron virales. 10 de probablemente más de 300 o 400. Y esos 10 explotaron y esos 10 nos llevaron todos los listeners a Spotify, todos los suscriptores a YouTube, todos los followers a TikTok. Y no, así como tú, todavía no entendemos la estrategia de monetización porque no es nuestro juego, más bien es el posicionamiento y los derivados. Pero el subir los videos a TikTok, por ejemplo, hace 3 días, un video se fue a 2 millones de views. Ese video solito, provocó que todos los de alrededor se multiplicaran por 10 o por 20 los views. O sea, si teníamos 1,000, vemos a 20,000 en los videos de alrededor, porque la gente nos empezó a estoquear. Y subimos más de 20 y tantos mil followers en estos 2 días, del viernes a ahorita. Entonces, ese sería mi reto para ti, que empieces a diversificarte en canales de viralización, por así decirlo, solo porque no sabes qué oportunidades hay detrás de todo esto. No sabes a cuánta gente le puedes llegar, cuántas vidas puedes impactar, cuántos negocios pueden crecer gracias a esa técnica que publicaste. De hecho, ahorita lo que ya estoy viendo, la herramienta ya va a tener la integración con TikTok de forma directa. Entonces, la parte de fileteo la voy a hacer automatizada y voy a estar publicando, y publicar en estas herramientas es muy fácil. Entonces, ya es algo que se está haciendo. Hoy en día lo que hago con TikTok es tengo que bajar ese video y subirlo manual, porque es la única forma de publicar hoy en día en TikTok. Pero Okay. ya va a haber la herramienta para poder subirlo de forma automática. Ok. ¿No?
Yo creo que yo encuentro aquí dos retos. El primero es diversificarte a canales de explosión, porque rara vez ha existido uno como este. O sea, Instagram y Facebook nunca daban estos volúmenes tan fácil y gratis. Y no sabemos cuánto tiempo más va a durar. Y el segundo es crear o productizar esto para nicho de podcast. O sea, yo creo que yo te compraba tu sistema. Y yo estoy seguro que muchas más personas que como yo tenemos un podcast, quisiéramos ahorrarnos horas y horas y horas al mes para automatizar procesos, que a lo mejor hasta el sistema los hace mejor que nosotros, y crear una comunidad que a lo mejor estaríamos dispuestos a pagar por estar en esa comunidad, de mejoras, de aprendizaje, de culturas, y que haya un líder, porque a mí no me gustaría ser el líder porque yo no quiero ser el top podcaster, yo solo quiero tener el mío. Pero sí participaría en una comunidad con otros 100, 200, 500 podcasters, de darnos tips, trucos, mejoras, micrófonos, cámaras, herramientas, tutoriales, lo que fuera. Y estaría increíble que si tú nos vas a ayudar a crecer, crezcamos contigo. Pues muchísimas gracias, Pepe. Suena buena idea eso. Creo que es una buena idea poner algo que como tema para crecer podcast, porque si hay un mundo, si hay una buena oportunidad, si hay muy buenas herramientas, hay buenos negocios, hay buenas cosas, y hay veces estrategias que funcionan para unos, que como tú dices, ahorita, por ejemplo, TikTok podría ser una buena idea de filetear los mensajes y sin importar lo que suba 3 o 4 videos al mismo tiempo de toda la gente y aventarlos para arriba, ¿no? Filetearlos no es el problema para mí. El problema es ponerle ahí la gente y subirlo. Exactamente. Pero definitivamente, como no podemos decidir ni tú ni yo ni los escuchas qué va a ser viral, dejemos que el algoritmo lo decida. ¿Y cuántos videos están haciendo así, fileteados y subiéndose por cada uno de los? De cada media hora que grabamos, nuestros capítulos son de 30 minutos, tratamos de que sean exactos de 30, sacamos entre 5 y 10 clips. Todavía no sabemos si son muchos o pocos. Lo que sí sabemos es que le damos más chance al algoritmo de que alguno prenda fuego. Tenemos capítulos enteros que se han ido sin pena ni gloria, y tenemos capítulos donde 5 o 6 clips todos pegan. Ok. Y nos falta la parte de analizar qué hicimos, o sea, para que no fuera suerte. O sea, qué dijimos, de qué temas hablamos, si impactó el cómo lo grabamos o a la hora que lo lanzamos. Ok, no hay como una analítica como tal ahorita. Exactamente, nos falta el backend. Y un hack extra que le quisiera agregar a todo esto, como tip a todos, es, lo hicimos como experimento y salió sin querer. Teníamos la dinámica de publicar todos los lunes a las 10 de la mañana, y hace como un mes y medio yo no pude grabar, entonces no publicamos. Y lo increíble fue que dijimos, no pasa nada, igual nadie nos escucha. Y resulta que empezamos a recibir gritos y mentadas de gente diciendo, ¿por qué no publicaron? O ¿por qué no avisaron que no iban a publicar? Y entonces esa fue la data de decir, estamos haciendo algo bien, porque si no estamos, sí nos extrañan. Y todo fue sin querer. Ok. Entonces, el recibir un mensaje de, ¿qué pasó? ¿Todo bien? ¿Por qué no publicaron? Díganme que sí iban a seguir con el proyecto. Fue una métrica, digamos, de vanidad, pero nos dio la gasolina que necesitábamos para seguir adelante. Un mes después de esa gasolina, explotamos a 2 millones de views y 20,000 followers en un día, porque decidimos apretar tuercas, grabar mejor, cambiar el topic. Empezamos de la nada, decimos empezar la temporada 3 y cambiamos el topic de lo que estábamos hablando, nos anichamos un poco más. Entonces, gracias a esa gasolina de por favor síganlo haciendo, reformuleamos y nos funcionó. Excelente, pues voy a aplicar para estos episodios, los siguientes episodios, este episodio también, que es un poquito anormal de lo que es el episodio normal. Lo vamos a... Tenías que hacer algo diferente. Algo diferente para estos 100. Ya están grabados los siguientes también. Y pues, Pepe, muchísimas gracias por esta entrevista y gracias por el apoyo que me has dado también en hacer este proyecto. Con mucho gusto y por los próximos 1,000 millones de capítulos. Excelente. Gracias por escuchar otro episodio de Growth Tactics. Únete a la comunidad de Growth Tactics hoy y ten acceso exclusivo a Gabriel Neumann y sus invitados. Ve a gnv.mx/growth y suscríbete para no volverte a perder una nueva táctica. Ayúdanos a que más emprendedores puedan aprender de esta táctica. Suscríbete, comenta y comparte este episodio.
Si pones en acción esta táctica, comparte tus resultados y etiquétanos en Instagram en @NeumannG.